A reading from the letter of Saint Paul to the Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. brothers and sisters. Hermanos, To me, a mí, el más insignificante de todo el pueblo santo, se me ha dado esta gracia: anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo, and to bring e iluminar la realización del ministerio escondido desde el principio de los siglos en Dios, created all things, creador de todo. so that they may Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades en los cielos conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Verbum Domini. The mouth of the just murmurs wisdom. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. La boca del justo expone la sabiduría. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del justo expone la sabiduría. The mouth of the just La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios, y sus pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. I give you a new commandment. Les doy un nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros como yo les he amado a ustedes. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi, Domine. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. remain in my love. Permaneced en mi amor. If you keep Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. just Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. I've told you this, Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. this is my Este es mi mandamiento, love one another. que os améis unos a otros como yo os he No amado. one has greater love Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. You are my Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. I no longer Ya no os llamo siervos, because porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. I have called A vosotros os llamo amigos, because I have porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. who chose me. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, Whatever you ask, y vuestro fruto dure, he may give de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Verbum Domini.
Today is the feast of Hoy es el día de la fiesta de San Francisco de He was Sales. born in Savoy, Nació en Saboya, Italy, and un área entre Italia y Francia. sometimes A veces perteneció a Francia, a veces fue independiente, a veces perteneció a Italia. En su época nació en 1662. the Calvinists ruled in, Los calvinistas gobernaban Ginebra. and that was the diocesan seat Esa fue la where diócesis he lived. en donde él vivía. Sin embargo, el obispo de Ginebra, a él no se le permitía ir allí porque estaba bajo el control de los calvinistas y por lo tanto He él lived a good Catholic life. vivió una buena vida Father católica. wanted him Su to padre to become a lawyer and a judge. quería que estudiara para hacerse juez y abogado. Fue a la escuela de jesuitas en Clermont, en Francia, He became y se convirtió en alguien que estaba molesto, bothered mejor dicho, sumamente molesto al punto de experimentar cierta cantidad de desesperación por la cuestión de la predestinación. This really bothered him as a Esto young le man. molestaba a él de joven It was only when he y fue únicamente cuando él fue image of the Blessed Virgin a través de una imagen milagrosa de la Virgen María en Etienne de Cré que él pudo of that liberarse de esa desesperación was the y que love of the Blessed fue la ternura y el amor de la Santa Virgen María que le ayudó a pasar por este tema de la predestinación. to law school in Fue a la escuela de Derecho en Padua. Europe. Recuerdan, Europa estaba todavía dividida entre protestantes y católicos. Las partes protestantes todavía eran muy internacionales, por lo tanto, para alguien de Saboya estudiar en Francia y luego en Italia era algo que no estaba considerando un problema. Fue a las mejores universidades y usaban latín, así que no había problema con el idioma. Studied at Padua. Estudió en Padua Father y su padre en realidad quería que él se convirtiera en but abogado y en juez. Desde ese punto had that donde él experience había experimentado of the Blessed eso de la ternura de la Santa Virgen María que le ayudó a atravesar ese tema de la predestinación, he felt él se sintió un llamado al sacerdocio. and he had Y to keep it secret from Tuvo his que father. mantenerlo secreto de su padre, pero a la larga le dijo a su padre y se enteró y estuvo muy molesto porque quería ser sacerdote. El obispo le designó Position a un importante cargo en la catedral. satisfied with Su padre se sintió satisfecho con eso y le dejó dedicarse a ser sacerdote. Después de hacerse sacerdote, no utilizó su posición para sentarse, sino que utilizó su cargo para salir y evangelizar. Y fue a lugares, towns and then villages, pueblos y aldeas especially que eran particularmente, habían sido ganadas por los calvinistas. La gente había nacido católica, pero los misioneros habían ido y el tema de los calvinistas fue el mismo problema que él había tenido, es decir, la predestinación, because John Calvin porque Juan Calvino taken Martin Luther había tomado a Martino Lutero por haberse identificado por fe tan solo o por la gracia. emphasized En realidad, él enfatizó el papel de la gracia de Dios and he so much y wanted to focus tanto quería él concentrarse sobre la gloria y el poder de Dios, and that the pure que la gracia de Dios pura determined determinaba si uno es salvado o no. that he took it to Que él tomó esto hasta un punto en el cual dijo que free will. la libertad, el libre albedrío del ser humano no es capaz de ni siquiera decir que sí God's grace. a la gracia de Dios. The human free will is so El libre albedrío humano es algo tan that really corrupto is not free que en realidad no es libre para hacer nada excepto escoger qué pecado tendrá. but it doesn't have Pero no dice de la libertad de que decir que sí a la gracia de Dios. Dios o le da a uno la gracia y lo hace a uno aceptarlo, forcing the will pero fuerza a la voluntad
o no le da a uno la libertad. La gracia, por lo tanto, le predestina a uno a la ayuda. Esta es una doctrina que se conoce doble predestinación, porque de acuerdo con la doctrina, algunas personas están condenadas al infierno por Dios y no tienen nada que decir al respecto. Otros están predestinados para el cielo y ellos tampoco tienen nada que decir al respecto. El libre albedrío no puede cambiar. San Francisco trajo consigo diferentes pasajes de las Escrituras en que Dios da a escoger, como el Deuteronomio 28, o escoge la vida o la muerte, que llaman por Dios, han sido llamados por Dios para tomar una decisión. Es decir, la voluntad sí tiene una capacidad para escoger, y esta capacidad para escoger es algo que está en el centro de lo que vemos en la primera lectura del día de hoy tomada de Efesios, que al igual que Pablo, San Francisco de Sales fue llamado para predicar riquezas inescrutables de Cristo y traer a la luz para todos lo que es el plan del misterio escondido por eras por Dios. En el pasado, este misterio se aplica a tantos elementos de nuestra fe. Sin embargo, un elemento de la fe es este asunto de la predestinación. Hay un elemento de misterio involucrado. Y añadido al misterio, además de la gracia de Dios que nos salva, hay un punto, sin embargo, en que cada ser humano, ayudado por la gracia, es capaz de decir que sí al misterio de Dios, a los misterios de Dios, y decirle que sí a la gracia de Dios, y decir que sí es ser un acto de fe, y que este libre albedrío se mantiene durante toda la vida, de manera que una persona siempre puede más tarde escoger, como veremos en Hebreos capítulo 10, versículo 28, una persona que ha conocido el misterio de Dios y ha conocido la salvación que se le ha dado a él, también puede escoger ir contra ella. En la doctrina calvinista, si Dios le hace a uno tomar la gracia, entonces uno no puede deshacer esa decisión. Cuando uno es salvado para siempre. Mientras que lo que vemos en las Escrituras es que es posible tener fe salvadora y después cambiar de parecer uno e ir en contra de esa fe. Nuevamente, en Hebreos 10 y 6 son ejemplos de pasajes que indican que es posible cambiar, perder la salvación, porque la voluntad siempre debe mantenerse en darse a sí mismo a la gracia de Dios. La gracia de Dios era algo constante, y esta es una de las cosas que Dios, que le sacó de su desesperación, porque la gracia de Dios desea la salvación nuestra mucho más que nosotros la deseamos para nosotros mismos. Dios quiere que estemos en el cielo, infinitamente más que nosotros queremos estar allí. Y este misterio del amor de Dios por nosotros, que vemos en el Evangelio de hoy, está detrás de la comprensión de San Francisco, de comprender que la predestinación no se trata de Dios, que condena a alguien al infierno por medio de la doble predestinación, sino más bien que el amor de Dios hace suficientes gracias y las pone disponibles a todo ser humano. Y es por eso que San Pablo escribió a Timoteo en su primera epístola, capítulo 2, que Dios dispone que todo el mundo sea salvado, y que esa doctrina tiene que ser mantenida
y que él tomaría, y San Francisco escribió lo siguiente, escribió panfletos explicándolo todo, y que él quiere, o él ganó la distancia de regreso a la fe católica. Él tuvo mucho éxito, a veces tuvo tanto éxito que hubo intentos de asesinarlo. Y estos dos también milagrosamente escapó. Sin embargo, ven que no fue tan solo el hecho de que fuera bueno en ganar peleas en las diferentes controversias teológicas de su época, sino que San Francisco también comprendió que no es tan solo acerca de probar que la fe doctrina tiene la razón y que la gran sabiduría de Dios es conocida por la Iglesia, como vemos en la lectura del día de hoy, y que la Iglesia nos da a nosotros esta múltiple sabiduría. Por lo tanto, él también aplicó la misma doctrina a la vida espiritual, porque esto sí tiene ramificaciones acerca de la forma en que uno vive la vida espiritual, y San Francisco comprendió que la vida espiritual no pertenece al terreno de monjes y monjas tan solo. En su libro sobre la vida devota, él enfatizó que el amor de Dios obra sobre la voluntad humana y que si va a haber un método de afecto en nuestra época de oración, experimentaremos diferentes movimientos de la paz de Dios para cambiar nuestros afectos, de modo que querramos entregarnos a Dios nosotros para amar a Dios y mostrar ese amor. Sin embargo, también fue más allá del término afectivo y dijo que el amor de Dios se convierte en algo efectivo, y no importa lo que uno sienta, uno debe hacer la voluntad de Dios. Uno toma esa decisión de someter la voluntad de uno a la de Dios. Y esto es algo en que la salvación en realidad entra en el alma humana. Desarrolló esto él como una espiritualidad que se aplica a todo tipo de vida. El soldado, el político, la ama de casa, el zapatero, el comerciante, todo tipo de vida distinta puede compartir en esta santidad, y que esta santidad pertenece a los cristianos como derecho de nacimiento, y que esta forma de la vida espiritual es algo que es posible para todo el mundo en toda ocupación, no importa. Nadie tiene que irse del mundo para convertirse en religiosos, y ellos han de encontrar la santidad como algo religioso. Pero la madre y la ama de casa ha sido llamada a esa santidad también, a ese papel, así como el hombre que pertenece a los sindicatos, a las destrezas laborales, a los militares, los políticos, etc. Y él dijo que sería loco el que un obispo trate de tener la espiritualidad de un monje. Un obispo tiene otras preocupaciones que las de un monje, y que sería algo arrebatado el de que un padre de familia tratara de vivir como si fuera un monje. Esto no es algo apropiado, porque hay un buen orden en la forma en que cada forma de la vida muestra su amor por Dios. En la oración experimentamos el amor afectivo del amor de Dios, pero también en la forma en que con cada tipo de vida sometemos nosotros a la voluntad de Dios por lo que Él trata de que nosotros hagamos en ese papel. Y uno nunca sabe, mientras más nos sometemos a la voluntad de Dios, más será la sorpresa que Él tiene guardadas para nosotros. Y Él quiere que nosotros seamos sus misioneros.
walk of life en that todo we tipo have. de vida que tengamos. And in this way, Y en esta forma, a true cuando devout life, podemos encontrar una vida devota, en realidad el verdadero as Saint Francis amor de Dios, como San Francisco de Sales enseñó a sus discípulos en su parroquia, en su diócesis, porque a la larga se convirtió en el obispo de la diócesis y utilizó el papel suyo para enseñar a su pueblo la forma de la verdad de la iglesia en contra wisdom of God de esa that is known through the church. múltiple sabiduría de Dios que se conoce por medio de la iglesia y que también evocó The love of one another, de ella el amor del uno por el otro y el amor de Dios, como enseña Jesús en el Evangelio del día de hoy.